Hola amigos por Stream, bienvenidos al video del equipo titular de la selección peruana sub-23 que jugará el preolímpico el próximo año. Vamos. Hace un par de días atrás, la selección peruana sub-23 empató 1 en Colombia contra la selección local en un partido preparatorio para el preolímpico a jugarse en Venezuela el próximo mes. Y si bien fuimos con algunos jugadores para esta categoría como Alonso Llovera, Emilio Saba, Marco Guamán, Guillermo Larios o Matías John Top, luego el equipo era casi una sub-20. Sin embargo, estos amistosos y probablemente el torneo oficial no se presenten en las figuras de esta selección como Joao Grimaldo o Piero Quispe, que muchos esperamos ver, sobre todo para que se revaloricen en el mercado y puedan ser vendidos por una cifra mayor a la que se viene negociando, que serán transferidos a Europa. Por esto el Chemo tendría que llevar a lo que tenga a mano. A su opinión al respecto de este impasse, el jefe de selecciones menores de la federación en conferencia de prensa. José del Solar dio la lista de convocados para los amistosos contra Colombia de nuestra selección sub-23, incómodo por la negativa de los clubes para ceder a sus futbolistas, algo que lo empujó a llamar a 11 jugadores sub-18 de 22 convocados. Eso de que la base es una sub-18 porque me he visto obligado a ello. Primero con resignación, pero después veo que es una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Oportunidad de ver a los chicos que tienen 18 años, a los chicos 17 que tienen 17 años y a ver de qué están hechos. Algo que se repetirá para el preolímpico sudamericano sub-23 en Venezuela. Aunque la base peruana irá en desventaja de 5 años promedio, Del Solar confía en su selección. Lo que yo quiero conseguir es ir a la Olimpiada, ¿no? Así vaya con los sub-18. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Ahora vamos a ver lo que somos capaces de hacer. Yo quiero lo mejor, lo máximo. El preolímpico se inicia el 20 de enero y Perú debuta ante Chile el 21 en Caracas. La realidad empuja a Del Solar a proyectarse con este grupo para el sudamericano sub-20 del 2025. Lo principal que puedo rescatar es que hay talento en el Perú. Después de lo escuchado, cae la pregunta: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué los clubes no estarían dispuestos de ceder a sus futbolistas? La respuesta la podremos tener en un reportaje de José Wesley en TV Perú. El chiquillo que tiene 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, si no se entrena bien, a los 17 años recién se pone a entrenar, no va a llegar a jugar a ese nivel, es imposible. Por eso es que me estoy recorriendo el Perú para traerme talento de 15 años, de 14 años, de 13 años, de 12 años. Me llevé a 100 chicos a Chincha, de los mejores de todos los torneos, de todos los lados del Perú me los llevé a Chincha. Estuve 10 días con los chicos en Chincha. Y Alianza, la U Cristal, los equipos que tienen casa hogar, que tienen para darles alimentación, que tienen convenios con colegios, ya han captado a varios de esos chicos que se los hemos traído nosotros para que se los lleven ellos. O sea, le estamos haciendo la chamba a los equipos. En enero están viniendo 30 chiquitos de estas regiones a quedarse con nosotros y a vivir a Lima ya. Para competir acá los vamos a meter en los equipos y eso va a ampliar el universo de jugadores seleccionables. En imágenes observamos a futbolistas de 15 años quienes compiten en el torneo Elite Federación, es decir, el primer nivel a lo que menores se refieren. Jugadores aún en formación y quienes sueñan con llegar a ser profesionales. Categorías en el papel que deberían estar ingresando al alto rendimiento o terminando la etapa de tecnificación. Pero en nuestro país es común que aún veamos en esos niveles a deportistas en etapas formativas. Lo que pasa es que acá hay clubes, ¿no?, que sí tienen infraestructura adecuada para poder hacerlo, ¿no? Pero hay muchos otros que no la tenemos, pues, ¿no? Y que estamos en busca de eso, tratando de que cambie ese título, ¿no?, de formativo a tecnificación y aproximación a un mejor nivel, claro, al alto rendimiento. La realidad es que a veces cuando encuentras categorías, en este caso de federación, que son categorías competitivas, encuentras chicos que no tienen muchos conceptos y uno a esa edad tiene que comenzar a trabajar nuevamente. O sea, les voy a contar una anécdota que me pasó en el sub-17 último acá en Ecuador.
Ecuador, caminaba con los paraguayos así, y yo veía a los paraguayos y tenían unos cuádriceps los compadres, pero todos marcados, fuertes, los chiquillos de 17, 16 años. Yo los veía así y yo decía, estos no tienen 17 años ni hablar. Y pensaba yo, ¿me entiendes? Para mí, pensaba eso. Y yo veía a los nuestros, todos flaquitos, en verdad, no es broma lo que estoy diciendo. A los 30 minutos del primer tiempo ya nos iban ganando 3-0. Nos ganaron 4-0 porque no quisieron meternos 7 goles. Chemo está realizando el gran proyecto de su carrera, tomando decisiones que rompen con lo tradicional. Me iba a todas las regiones del Perú a buscar chiquillos de 15, 14, 13 y 12 años. Y alguno me podrá preguntar, oye Chemo, ¿y por qué no se iba a buscar chiquillos de 17 años, 18 años? Porque yo les digo y les contesto, porque yo no quiero perder el tiempo. Porque el chiquito que tiene 17, 18 años en estos momentos no ha entrenado bien entre los 13, 14, 15, 16 años y ese chico no se ha desarrollado como corresponde. Sábado 9 de diciembre, 3:30 de la tarde, bajo 27 grados y en el punto más alto de Ventanilla. En un campo en pésimo estado, tal y como lo demuestran las imágenes. Allí, en esa cancha, alejada a 2 horas del casco histórico de nuestra capital, ubicada en la última etapa de Ventanilla y donde escasea el transporte público, allí juega como local Sport Boys del Callao. En medio de los cerros y entre maquinarias pesadas corroídas por el sol. Y como pueden ver, acompañadas de un viento inclemente, ahí compiten fecha a fecha futbolistas sub-15 y quienes configuran el último bastión de ese ambicioso plan de la Unidad Técnica de Menores, liderado por José Guillermo del Solar. Realidad diferente a la que se vive en otras latitudes, como las de los grandes del país. En lugares más céntricos y con otras condiciones, como el campo alterno del estadio de Matute, se juega el clásico de las divisiones menores del torneo Elite de la Federación. Ya sea en los duelos entre Sport Boys y la escuela Héctor Chumpitas o en el marco del Alianza Lima Universitario, los padres coinciden que falta mucho por desarrollar en las divisiones menores. Casi todo el torneo federativo somos del dinero de los papás, lo que se hace el torneo directamente, la federación no sé en qué directamente apoyará. ¿Las inscripciones las pagan los papás? Exactamente, casi todos los papás, todos los equipos pagan federación y no es barato, es carísimo. Nosotros pagamos por el BOI, pagamos una mensualidad, digamos, para que se pueda mantener, digamos, el equipo, pero en el fondo terminamos pagando 3 o 4 veces más de lo que se paga por el tema, ¿no? Y otro tema son los auspicios, que no hay. A mí me consta que en la U hay chicos de provincias y viven en la U, y la U les da todo. Y eso es lo que debería ser en todos los clubes, ¿no? Pero no todos tienen la misma capacidad económica. No todos los clubes tienen la misma capacidad económica. En el fútbol profesional ya hay marcadas diferencias en cuanto a los recursos de los grandes con el resto de equipos. Brecha que aún se hace más evidente en las divisiones menores y no hay ente alguno que busque equiparar las condiciones. Limitaciones que algunos clubes compensan con talento, como el caso de la escuela Héctor Chumpitas. Lugar en las periferias de Comas, más puntualmente en la zona llamada Trapiche. Se han formado jugadores como Piero Quijano, Edinson Flores, Nelson Cabanillas e incluso Kevin Quevedo. Nosotros venimos batallando
duro, enormemente, trabajando fuerte de muy bajo. ¿Los frutos cuáles son? Ahí está Quispe, ahí están los jugadores de nosotros que están en la U, estaban en Alianza y ahorita están en la selección. Entonces, ¿nosotros cómo hemos hecho? Maravilla. El plan regional ideado por la unidad de menores de la federación se aplaude. Pero la realidad es que ese proyecto de Guillermo del Solar no puede despegar por falta de infraestructura en menores por parte de los cuadros profesionales, algo que ya señalaba en el pasado Ricardo Varegas y que no tiene solución a la fecha. El jugador peruano es fuertísimo mentalmente, psicológicamente, futbolísticamente, porque no tiene formación alguna. No hay formación alguna, no hay infraestructura que le dé la posibilidad de un crecimiento al jugador de fútbol, que le dé una educación profesional. Hay lugares que tienen que entrenar cada entrenador 1 hora y ya tiene que dejar la cancha porque se tiene que ir. Fútbol formativo, que queda claro, necesita infraestructura antes que conceptos o grandes calendarios. Guillermo del Solar puede hacer poco o nada en esa área, pues el crear centros de alto rendimiento escala a su responsabilidad. Toma de decisión que recae en el directorio de la federación, lugar dentro de Videna y donde las personalidades se anteponen a esas grandes reformas. Tras esto, no cabe duda que más que una inversión por parte de los clubes, la formación de menores para ellos es un gasto, o lo mucho, lo usan como caja chica, ya que son los padres familia los que mantienen con mensualidades a las canteras de muchos de estos equipos disque profesionales. Obvio que no ocurre en todos los clubes, ya que algunos de ellos, con recursos limitados, tratan de formar a futbolistas de medio local, pero sin inversiones millonarias para tener infraestructura propia adecuada, sin profesionales con experiencia en menores. Vamos a avanzar de pasito a pasito, a comparación de nuestros vecinos en la región, donde hace décadas trabaja mucho mejor que nosotros en sus categorías juveniles. La problemática es amplia y también tiene responsabilidad la Federación Peruana, que deberían ser los más preocupados al respecto, porque es la selección peruana adulta la que sufre por falta de recambio cuando se juegan las eliminatorias sudamericanas. Ojalá algún día podamos entender que la mejora de nuestro fútbol pasa por el desarrollo de nuestros talentos en menores. Por lo pronto, el mejor equipo que podríamos mandar a este preolímpico sería con Diego Romero en el arco. Los laterales derechos podrían ser Marco Bomán o Emilio Saba. Los centrales serían Matías Lazo y Rafael Utiger, mientras que los laterales izquierdos serían Alonso Llovera o Sebastián Cabero. En la primera línea de volantes estarían Jesús Castillo y Alessandro Burlamaqui, mientras que Catril Cabellos y yo Grimaldo estarían por los costados. Piero Quispe como enganche o detrás del delantero Fabrizio Roca, que hasta ahora no ha sido convocado a esta sub-23, aunque también podrían quedarse fue el once inicial jugadores como Aaron Sánchez, Alfonso Barco, Adrián Ascuez, Gonzalo Aguirre, José Alarcón, Dieter Vázquez, Kenji Cabrera o Sebastián Piñao, que podrían pelearle el titulato a cualquiera de los antes mencionados. Veremos entonces si los clubes peruanos pueden pensar mejor las cosas y ser a sus jóvenes futbolistas para dar una mejor pelea en este torneo del próximo año. Bueno, este fue el video, le mostramos la información al respecto de esta sub-23 que lamentablemente no tendría todas sus figuras, pero ojalá que los clubes cambien esa forma de pensar, al menos el Cristal, la U que tienen y por ahí Melgar, que son los que tendrían los jugadores titulares en esta selección sub-23, pues, ¿no? Y también del extranjero, sabemos por ejemplo que equipos como el Defensor Sporting, que tiene Alfonso Barco, por ahí no estaría haciéndolo a este preolímpico. Igual en Portugal, pues, ¿no? Donde Jesús Castillo lamentablemente no está teniendo minutos, venía lesionado, luego no fue tomado en cuenta en los partidos oficiales de su equipo, el Gil Vicente, hasta que entraron en este receso de invierno. Esperamos entonces que pueda hacerlo este mes al preolímpico, pues, ¿no? A la selección sub-23, porque Chevo por ahí se dio un poco atado en manos, porque sabe perfectamente que este torneo es complicado de que podamos clasificar a los Juegos Olímpicos, pero es un torneo en el cual obviamente es una vitrina, pues, ¿no? Para muchos jóvenes talentos. Entonces sería interesante que Grimaldo, Quispe, Cabrera, pues, ¿no? Lo mismo de defensores acá en esta sub-23 hagan buenos partidos, hagan un buen torneo y por ahí sean vendidos al exterior, pues, ¿no? Recordemos por ejemplo que Sebastián Piñao en esa sub-20 en la que jugó, a pesar de que no hicimos nada, a pesar de que quedamos eliminados y quedamos último lugar, le siguió para que por ejemplo el Austin Fútbol Club de la MLS lo ficha Alianza Lima, pues, ¿no?
Entonces esos torneos sirven para eso, pues, ¿no? Si bien, repito, es bien complicado el clasificar a los mundiales, o en este caso los Juegos Olímpicos, sabemos que es una vitrina importante porque hay muchos jugadores de Europa, sobre todo, que ven estos torneos para tratar de encontrar una joya en Sudamérica, pues, ¿no? Por ahí que no tienen sondeado, y mucho más en países como el Perú, pues, ¿no? Porque obviamente estos jugadores miran mucho a lo que pasa en Brasil, Argentina, Uruguay, pero después en los países no tienen poco, o sea, tienen muy poco, no les interesa. Pero se parece, por ejemplo, con Perú a una joven figura como Quispe, Grimaldo, Vasco Sawyer, no sé, otro jugador que pueda destacar individualmente en la selección peruana. Entonces sería mucho más fácil, mucho más cerca, por ejemplo, de que sea vendido a Europa. Es el caso de Fariso Roca, pues, ¿no? Fariso Roca también es un jugador joven que puede entrar a jugar esta categoría. De hecho, le hemos puesto como titular porque, a pesar de que pues, Sebastián Pineado tiene más experiencia internacional, incluso allá está jugando en Estados Unidos, pero sería cuestión de que el Chemo lo cite. Pues hasta ahora no sabe que Fariso Roca esté citado por Guillermo Solar. Vamos a ver qué pasa el otro año, vamos a ver qué pasa en un mes cuando empiece el torneo, pero esperemos que suceda así, pues, ¿no? Con respecto al reportaje que dimos también de los menores, es una pena, pero es la realidad, ¿no? Una pena porque las menores aquí en el Perú no se miran como se trabaja en Ecuador, pues, ni siquiera te hablo en Brasil o Argentina, que es otro mundo, pues, ¿no? Es otra industria, incluso en Uruguay también. En Ecuador, nada más acá en Venezuela, pues, ¿no? Con mucho menos recursos que nosotros, hacen mejores trabajos que nosotros, pues, no por nada su selección. En menores sí va a mundiales, e incluso estaba ahí peleando en las etapas definitorias, pues, ¿no? Y esto es producto de un buen trabajo con recursos limitados, pero sí un buen trabajo que lo que no pasa aquí, con más recursos aquí en Perú, no se trabaja bien, pues, ¿no? Y tampoco no digo que estemos a la par de Ecuador en cuanto a la inversión de recursos, tiempo, profesionales y dinero, pero da mucho que pensar, pues, ¿no? Esperemos que esto cambie, esperemos que equipos como Melgar, por ejemplo, o la U Alianza, pues, ¿no? Inviertan más en menores, y lo están haciendo justamente construyendo su propia infraestructura. Y ya sabemos que la U es el equipo peruano que mejor tiene esto, más infraestructura propia tiene, le está tratando de mejorar. No por nada, hace poco sacó un videito mostrando las mejoras en su CAR. Igual está pasando con Melgar, que ya compró un terreno a las afueras de Arequipa y está trabajando en su propia infraestructura y campo de juego para que puedan luego a mediano y largo plazo tener resultados con sus menores. Igual pasó con Alianza, con Cristal también, pues, ¿no? Pero son 3-4 equipos nada más, los demás hacen lo que pueden, pues, ¿no? Hacen lo que puede Cusco Fútbol Club, Huancayo, por ahí el Vallejo, en sus ciudades. Repito, con recursos limitados, están tratando de tener su propia infraestructura y luego formar menores lo mejor que se pueda, ¿no? En Vallejo, por ejemplo, ya han vendido a 2 delanteros o a 2 jugadores jóvenes a México, a la Liga Expansión Mexicana, que no es una liga mayor tampoco, pero ya han sido vendidos, pues, ¿no? Ahí tienes frutos de lo que se puede formar. Si bien la idea es venderlos a ligas más grandes, donde se gane más dinero, y obviamente toda esa inversión millonaria de los clubes se vea reflejada con ventas al extranjero, es el camino que se tiene que tener, pues, ¿no? Que se debe hacer. Lamentablemente no son todos los clubes peruanos, ni siquiera son la mitad de clubes, la otra mitad, ante la vista y paciencia de la federación, hace lo que puede o lo hace por cumplir. O sea, no mira en verdad a los menores, a la formación de menores o las canteras, como una inversión real a largo plazo, pues, ¿no? Siempre aquí que tenemos esa cultura del cortoplacismo, si no nos resulta, a fin de año no sirve, pues, ¿no? Si es que a fin de año no se gana el campeonato, no se vende un juvenil por un par de millones, no vale, no sirve, no vale la pena trabajar tanto, pues, ¿no? Lo cual es ridículo porque eso no se ve en otros países, donde son más pacientes, donde sí mantienen un proyecto por largos años. Acá no, pues, ¿no? Lamentablemente acá no. Y es ridículo porque, repito, acá hay mucho más recursos, o se puede levantar más recursos que lo que se puede levantar en Ecuador, en Venezuela, en Chile. Por ahí con Chile también es otro caso interesante para analizar, pero se puede hacer, pues, ¿no? El problema es que no hay gente capacitada, no hay dirigentes capacitados al mando que puedan tener estos proyectos y mantenerlos en el tiempo, ¿no? O sea, repito, hay buenos dirigentes en algunos clubes como Melgar, por ahí Alianza, la U, Cristal, pues, y esto. Obviamente le faltan más recursos y esperemos que lo hagan que se mantengan estos recursos, lo hagan de la mejor manera, que se mantengan estos proyectos, que no se desechen todo porque no hubo resultados, porque no vieron a nadie, o porque no clasificaron a los octavos de Libertadores, o porque no campeonaron, pues, ¿no? Porque lamentablemente cuando ocurren estas cosas, cuando al final de año
no se campeona, quedamos eliminados, todo se borra, todo se resetea y todo vuelve a cero, pues, incluida las menores, y esto es lamentable. No lo digo yo, lo dice el reportaje, ustedes lo han visto. Es una pena en el Perú porque acá hay mucho talento, lamentablemente no se sabe utilizar y mucho menos sabe potenciar, pues, ¿no? Talento en bruto como Piero Quispe, Yori Maldo. Así en el Perú hay un montón de talento desperdiciado por todo lado en varias provincias, pero que lamentablemente son talento en bruto, pues, ¿no? O sea, así tal como están no van a estar en la selección, en la selección no van a rendir. Yo entiendo que muchos quieren el recambio en la selección peruana y para eso dicen busquen, no busquen, como si fuera solamente cuestión de buscar. O sea, talento hay en Lima, o sea, vas una cuadra y encuentras talento joven. El problema no es encontrar, el problema es potenciar y para eso requieres infraestructura, profesionales y sobre todo tiempo y dinero. Cosa que en el Perú no hay o no hay ganas de hacerlo. Y ahí está el detalle. En el Perú hay talento y no es ni siquiera cuestión de buscarlo, o sea, vienen a ti solos, pues, ¿no? El problema es que necesitamos mucho más que eso para que sea un jugador ya exportable, vendible al extranjero y mucho más de selección, ¿no? Muchos piden el recambio de Pablo Guerrero, de Marcos López, de Tapia, Zambrano, Galese. Y en bruto, talento en bruto sí hay por todas partes, ¿eh? En Lima, en todos lugares en Perú hay talento. El problema es que ese talento debe ser potenciado, o sea, agarrado de muy jóvenes, de 11, 10 años incluso, y luego eso llevado poco a poco para que se potencie físicamente, técnicamente, tácticamente, y ya sea un jugador a los 18 años ya listo para ser vendido al extranjero, o por lo menos para debutar en la profesional. Pero lamentablemente esa transición, ese potenciamiento, esa mejora del jugador, ese talento en bruto, no se sabe manejar, pues no se sabe llevar de la mejor manera, y es que ahí se pierde un montón. O sea, lamentablemente el Perú, como diría ese viejo dicho, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, pues, ¿no? Acá lamentablemente no sabemos qué hacer con estos recursos, incluso los humanos, pues, ¿no? El talento joven que tenemos en el fútbol se desperdicia año con año porque no se sabe potenciar, no se sabe manejar. Por eso una solución, no digo solución, sino un parche de manera inmediata, es de que nuestros jóvenes talentos tengan 18 o por ahí al toque de inmediato salgan al exterior para que se terminen de formar, pues, ¿no? Porque acá en el Perú no se van a formar, todo lo contrario, más bien, con todos los malos ejemplos en primera división, por ahí hasta se terminan deformando, pues, ¿no? Me pregunto es que esto cambie también en el corto plazo, porque la solución para mejorar en el fútbol peruano es justamente eso: mirar a los juveniles, potenciarlos, invertir mucho más, no solamente hablo del dinero, sino también de tiempo y de profesionales, para que agarren nuestros talentos y podamos ya no dar pena en los sudamericanos, ¿no? Porque los últimos años hemos sido últimos de los últimos. Ni Bolivia está peor que nosotros, hasta Bolivia está mucho mejor. Entonces, una pena, una lástima, pero esto parte por culpa de los clubes, de la federación, y no me quiero olvidar también del Estado peruano, porque lamentablemente el Estado peruano hace rato dejó el deporte de lado, pero olímpicamente, cosa que no pasa en Colombia, en Uruguay, en Brasil, ni que decir, Argentina tampoco, en Ecuador, en que sí se involucra mucho más el Estado de cada país en el deporte. Pero acá es el último rueda del coche, a nadie le interesa. Tanto le interesa que por ahí Macanaki ayer fue tendencia porque fue nombrado, entre otras cosas, parte del ministerio en Trujillo, pues, ¿no? Parte encargado del deporte en esa zona, pues, lo cual es ridículo y pinta de cuerpo completo, una radiografía completa de cuánto al Estado peruano le interesa el deporte, pues, ¿no? Poco y nada ponen a un estropajo, un sujeto que no tiene nada que ver con el deporte, lo pone ahí porque, bueno, pues, ¿no? Porque entonces es un reflejo, es un ejemplo claro de lo que es el deporte para el Estado, un chiste, algo que a nadie le interesa. Entonces, hasta que se cambie esa forma de pensar en la federación, en los clubes, en el Estado, va a ser bien complicado que esperemos mejoras en la selección adulta, pues, ¿no? Va a ser bien complicado que esperemos pasar a los octavos de final de Libertadores, salvo un milagro, o en Sudamericana, o ir a un mundial. La verdad, a mí me interesa poco ser campeón de Copa Libertadores, Sudamericana, o ir a un mundial, ¿eh? A mí me interesa que las cosas se hagan bien en mi país desde las bases, pues, ¿no? Y eso incluye las menores. Y repito, eso incluye que el Estado peruano tome esto con seriedad, invierta, igual la Federación Peruana y los clubes también, obviamente, pues, ¿no?
Espero que cambie, repito, porque esto la verdad es lamentable. Como estamos viendo es más abajo, más abajo, más abajo, ¿no? Pero tú crees al respecto. ¿Qué 11 crees que mandaría Chemo del Solar al Preolímpico en Venezuela del próximo año? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, los leo a todos y les respondo a todos. Ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano. Si te gustó el video, de like, comparte, suscríbete a la campanita. Nos vemos mañana más tardecito la semana. ¡Chau!